La cápsula para la memoria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, por favor, a este su canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Revivamos nuestra historia. Los colombianos en este punto nos preguntamos, después de las declaraciones de Salvatore Mancuso, si la extradición en Colombia es una forma de silenciar a las personas que puedan llegar a declarar en el gobierno de turno. ¿Estamos? Pues resulta que en los 8 años que estuvo el señor Álvaro Uribe Vélez, paradójicamente, y quizás respondiéndonos esta pregunta, se extraditaron 1,149 personas a los Estados Unidos. Esta historia nos va a gustar. Unen dos historias que se unen y que nos llevan al medio hermano del señor Álvaro Uribe Vélez, el señor Camilo Uribe Uribe. Pues resulta que el papá de Álvaro Uribe Vélez, el señor Alberto Uribe, tuvo una especie de relación, si se puede llamar así, con una señora que se llamaba María Elena Uribe, y ahí nace el señor Camilo Uribe Uribe, quien tenía un gran amigo que se llamaba Cristian Borda Gómez. Si ustedes me lo permiten, voy a ponerles por aquí un archivo o una fotografía donde aparecen precisamente estos dos personajes. Este de blanco es el medio hermano del señor Álvaro Uribe Vélez, y a su lado encontramos al conocido jarlista de la mafia, el señor Cristian Borda Gómez. Pues resulta que este señor Cristian Borda Gómez había purgado una condena en los Estados Unidos y regresó a Colombia. La DEA comenzó a seguirlo y, oh sorpresa, la DEA quedó como toda loca cuando se dio cuenta que el señor jarlista de la mafia andaba en los carros de la presidencia de la República. Entonces la DEA dijo, pero venga, ¿qué está pasando aquí? Pues, ¿qué era lo que sucedía? El señor Camilo Uribe Uribe, quien es el medio hermano de Álvaro Uribe Vélez, vivió en la casa de Nariño, y como este señor, el jarlista de la mafia, presuntamente, porque él después negó, era amigo de él, pues se la pasaba con el hombrecito para arriba y para abajo en los carros de la presidencia. ¿Estamos? De todo esto surge, y siempre he dicho que María Jimena Duzán en algún punto tuvo una pluma muy afilada, un desfalco a una empresa venezolana que se llamaba Monómeros, o se llama Monómeros, y que actualmente tiene sede en Barranquilla, y quien es la que suministra el 37% de los fertilizantes utilizados en el país. Esta empresa fue desfalcada y gran parte de este dinero entró al medio hermano, el señor Camilo Uribe Uribe, del señor Álvaro Uribe Vélez, según un reporte que hizo en su momento la periodista María Jimena Duzán. Vamos a leer lo siguiente. El jarlista de la mafia tenía relaciones de amistad con un medio hermano del señor Álvaro Uribe Vélez. Voy a quitar por un momento esta imagen, por favor. Continuemos. Cambio indagó con fuentes de las agencias investigadoras y pudo establecer que la puerta de entrada de Cristian Borda Gómez, es decir, el jarlista de la mafia, a altas esferas del poder, fue Camilo Uribe, el medio hermano de Álvaro Uribe Vélez. El 18 de junio del año 2008, la página web de la Presidencia de la República registró la noticia sobre la captura de 10 miembros de una organización dedicada a exportar polvito del que sabemos a Estados Unidos. Entre los detenidos figuraba Cristian Borda Gómez, señalado como jefe de la organización y quien, según las autoridades, trabajaba para los dos mellizos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, conforme a los criterios de Borda Gómez. Volvió a hacer noticia el pasado domingo. Estamos hablando de aquel entonces. El Tiempo publicó un artículo titulado La última travesía del jarlista de la mafia, que daba cuenta de la incautación con fines de extinción de dominio de bienes de su propiedad avaluados en 15,000 millones de pesos. Hagamos un paréntesis. Uno se pregunta, ¿dónde quedó todo este dinero que le incautaron al jarlista de la mafia? Y entre esos, varias de sus motocicletas que tenían un valor grande.
El artículo, continuemos, incluía un perfil que lo mostraba como conocido miembro de la comunidad jarlista, de gustos ostentosos y refinados. Agencias extranjeras y colombianas le venían haciendo seguimiento desde el año 2004, cuando regresó al país después de purgar en Estados Unidos una pena de 5 años, precisamente por el polvito blanco. Y en el curso de ellos, los investigadores descubrieron con mucha sorpresa que el jarlista de la mafia se desplazaba a veces en vehículos de la presidencia de la República. Y estamos ubicados, por favor, en uno de los periodos del señor de la presidencia del señor hoy acusado Álvaro Uribe Vélez. Cambio indagó con fuentes de las agencias investigadoras y pudo establecer que la puerta de entrada de Borda Gómez, es decir, el jarlista, a las altas esferas del poder fue Camilo Uribe, medio hermano del presidente Álvaro Uribe, hijo del segundo matrimonio del señor Alberto Uribe, padre del jefe de Estado en su momento. Según un informe de inteligencia del 2006, Borda, conocido con el alias de Tommy, se movía como empresario del sector de seguridad y tenía relaciones comerciales y de amistad con prestigiosas personas de la esfera nacional con injerencia en el gobierno y en autoridades militares. Entre estos contactos figuraba Uribe, con quien Borda compartía gustos y aficiones como el tiro al blanco y la caza, miembros ambos de la Asociación de Caza de Colombia. Los investigadores que seguían la pista del llamado jarlista de la mafia varias veces lo vieron en compañía del medio hermano del presidente en clubes de caza de tiro de Cali, en Barranquilla y aquí en la capital, en Bogotá. La amistad de los dos era tan estrecha que, según los investigadores, Borda tenía un carnet de la presidencia que le permitía ingresar fácilmente a las oficinas del gobierno, aparte de que usaba los mismos carros oficiales que Uribe. Según uno de los investigadores, existe un audio en el que Borda le dice a uno de sus socios que tiene infiltrada la seguridad de Camilo Uribe. Le dijo a cambio uno de los investigadores. Ese audio lo tiene una agencia extranjera. ¿Qué dice Uribe? ¿Sabía el medio hermano del presidente quién era realmente Borda Gómez? ¿Conocía sus antecedentes? ¿Cómo consiguió Borda el carnet de presidencia? ¿Se lo facilitó su amigo Uribe? Camilo Uribe asegura que nunca supo de Borda, que nunca supo que Borda era investigado por narcotráfico y que lo recuerda como un empresario entrador, con una gran aceptación en clubes a los que asistían. Sin embargo, en octubre del 2006, cuando Cambio habló por primera vez del tema con el medio hermano del presidente Borda, Gómez ya figuraba en un expediente de la Unidad de Antinarcóticos de la Fiscalía, abierto tras la incautación de 2 cargamentos del polvito que sabemos, uno de media tonelada y otro de 2.5 toneladas, en pesqueros que viajaban de Ecuador rumbo a México. En ese momento, Cambio confirmó la relación de Borda y Uribe con agencias internacionales, y aunque fuentes colombianas también lo hicieron, pidieron mantener la información en reserva con el argumento de que ponía en riesgo una operación de gran calado contra la mafia. 1 año y 8 meses después, la operación rindió frutos. Fueron capturados los miembros de la organización encabezada por Borda, que trabajaba para los mellizos, y el jefe paramilitar Ramiro Cuco Banoy. Al cierre de esta edición, el martes en la noche, Cambio volvió a llamar a Uribe para conocer su versión, pero mandó decir por medio del jefe de prensa del Palacio, César Mauricio Velázquez, que su versión es la misma que había dado en el año 2006, y dice: conocí a Borda en noviembre del 2005 en una competencia de tiro práctico en Cali. Estuve con él de cacería en Piajó Atlántico por invitación de la empresa Vigir Norte. El 18 de agosto de ese mismo año estuvimos en la segunda válida de tiro en Barranquilla y toda nuestra relación se circunscribió en esas actividades legales. Bueno, esa es la historia y de aquí tenemos que dar una humilde opinión, ¿no? El señor hermano medio de Álvaro Uribe Vélez se va a vivir a la casa de Nariño, según lo informó Cambio en su momento, y un jarlista de la mafia andaba en los carros de la presidencia.
¿qué supone uno, señor Álvaro Uribe Vélez? Pero ahí no termina todo, porque nos vamos a dar un salto al gobierno del señor Iván Duque. Permítanme, por favor, voy a compartirles por aquí la pantalla que dice lo siguiente. Hay una empresa venezolana, estamos, que se llama Monómeros. Y los pagos al hermano, al hermano menor de Álvaro Uribe Vélez, de quien estamos hablando, el señor Camilo Uribe Uribe, y esto lo publicó en su momento La Libertad, con la fuerza de la verdad era su eslogan. Tras bambalinas reina y se silencia el expresidente Iván Duque Márquez, luego de conocerse los pagos millonarios a diferentes empresas donde figura como socio Camilo Uribe, quien es el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe. Esta historia es fenomenal. En los últimos días se conoció, y así lo reveló la periodista María Jimena Duzán, reitero, quien tuvo una pluma supremamente aguda y para la muestra un botón, en su columna en un prestigioso medio, que fueron un poco más de $170,000 los que fueron entregados a Camilo Uribe junto a sus socios sin soporte alguno, como también pasando por encima los filtros de control, sacando provecho al silencio guardado tanto del Centro Democrático como del entonces gobierno encabezado por Iván Duque, incluso desde la misma Fiscalía General de la Nación. Y aquí aparece una fotografía, unos cuantos dolaretes y a su lado el señor Camilo Uribe Uribe. Según la destacada periodista, se habría tratado de la empresa Door Asset Management SZEC, quien recibió los pagos a modo de regalo. Esta empresa se conoció que tiene ubicación de domicilio en las Islas Caimán, desde donde presta los servicios de asesoría financiera, y aquí observamos una fotografía de la empresa. El desangre de Monómeros en tiempo del imperio Uribato, sin restar una sola letra del estribillo del tema del maestro Rubén Blades en su tema Decisiones, de la manera más vulgar y descarada. Asimismo lo hicieron con Monómeros, una empresa venezolana con base en Barranquilla, desde donde se suministra el 37% de los fertilizantes utilizados en el país. Fue la que utilizaron los corruptos para acabar con un ministerio, un partido, un instituto o una agencia. Tanto fue la corrupción que los desembolsos de esas grandes y millonarias sumas de dinero la hicieron burlando los filtros de los comités respectivos, con órdenes de pago que contravenían los controles exigidos por el reglamento interno de la empresa, para lo cual ni siquiera les fue exigido a los proveedores una propuesta comercial para conocer por lo menos el objetivo y su alcance del servicio contratado. Continuemos. De igual manera, no se dio la exigencia que para todo contrato sirve de soporte, como una póliza de garantía frente a los anticipos dados. Ni hubo un registro de constitución y el registro comercial de Door Asset Management SEZC, los cuales son indispensables para establecer la legalidad de la empresa con la que se está contratando. Aquí aparece el señor Iván Duque y el señor Olmedo López, y vamos allá. Ojo con esto. Un poco más amplio, se avisora la gravedad del asunto cuando no hubo un contrato. Esto acorde al reglamento de la compañía, donde los pagos por servicios mayores de $100,000 deberían haberse hecho por contrato, lo que en la jerga común se conoce como un pasatiempo por debajo de la mesa, pero que luego de una auditoría entregada en abril de este año, tras solicitud de la Junta saliente. Pues bien, para sorpresa de todos, se reveló que de 5 contratos auditados por el orden de 2.040.792.840, únicamente solo uno cumplió con los requisitos, dejando al descubierto a William Otero, entonces gerente financiero de Monómeros, hombre de confianza del expresidente Iván Duque en esa empresa.
Pero no solamente estuvo el entonces presidente Iván Duque, sino el uribismo, quienes sacaron provecho con los pagos hechos a Camilo Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y a sus socios desde la gerencia financiera de Monómeros. Cabe resaltar que los bondadosos pagos coincidieron con la visita de Leopoldo López a Álvaro Uribe en su finquita, esa que si usted le quita suba es igual de grande a Bogotá. Esa es una opinión mía, ¿no? Del ubérrimo. Continuemos. En compañía nada más y nada menos que de Carmen Elisa Hernández, presidenta de Monómeros, quien, como Shakira, sería ciega, sorda y muda al permitir el saqueo de la empresa. Y como en los juegos de infancia aplicaron al Callao, donde Duque y Uribato tendrían que responder. Démonos cuenta, revivir la historia en este país hace que nos enteremos de cosas tan importantes como estas. Una empresa venezolana desfalcada en el gobierno de Iván Duque, donde dinero que salió de esa empresa en este desfalco fue a dar a manos del hermano del presidente Uribe, el señor Camilo Uribe, quien andaba con un narcotraficante para arriba y para abajo en automóviles de la presidencia. Bueno, y es aquí donde uno se pregunta, ¿será que todo esto también fue a espaldas de Uribe? ¿O será que nos confirma que la extradición de los 1.100 y pico de personas en el gobierno Uribe solamente fue para silenciarlos? Porque es muy raro, o no raro, si uno le pone la lupa, ¿no? Que un gran amigo de su hermano termine extraditado después. Para silenciarlo, quizás, como dijo Salvatore Mancuso. Bueno, para la gente que muy amablemente me ha acompañado, ustedes saben que el canal Cápsulas para la Memoria es un canal totalmente independiente. Yo no recibo el apoyo de empresas privadas ni públicas. Es por eso que muy respetuosamente he abierto una campaña en la plataforma de Nequi al número 315-644-0336. Nequi o David Plata. Si a ustedes les gusta la forma en la que revivimos la historia y comenzamos a traer desde allá, desde el pasado, estas historias que enhebran y que entrelazan todo este prontuario presuntamente delictivo que tiene el señor Álvaro Uribe Vélez y que lleva a que mucha gente que se encuentra hoy en día indignada por lo que sucedió ayer con su audiencia, pues de cierta forma se entere y como que le ponga el sello a esta vaina de que es que no somos una cantidad de locos hablando mal del pobrecito viejecito que no tiene nadita que comer, sino que si usted se pone a revisar en la historia, pues se da cuenta de que este señor siempre ha estado involucrado con el narcotráfico en Colombia. Dentro de sus extraditados, narcotraficantes y gente pertenecientes a las AUC, y bastantes de ellos, muchos de ellos, que pudieron haber abierto la boca y haberlo señalado en bastantes negociaciones, tanto del polvo blanco como en toda la problemática de la AUC. Los invito a que se unan a esta campaña con un aporte de 1.000 pesitos o de 1.000 pesos. De 1.000 en 1.000 hemos conseguido que el canal Cápsulas para la Memoria salga todos los días adelante. Esta era la historia y este era el video. Espero les haya gustado, una forma de recordar cómo es que actúa la gente de bien aquí en Colombia y cómo también gobiernos como el del señor Iván Duque se vieron bien involucrados con una serie de desfalcos a empresas y también con el polvo blanco. Y el segundo gobierno, uno de los primeros gobiernos que más ha extraditado gente a los Estados Unidos es Álvaro Uribe Vélez con 1.140 y pégale de personas, y el segundo gobierno es el gobierno de Iván Duque con casi 700 personas extraditadas. ¿Qué supone uno? Los invito a que se suscriban al canal, déjenme sus comentarios y por favor nos vemos en un en vivo a las 7 de la noche donde vamos a hablar con un especialista del caso Uribe para que sepamos qué va a pasar ahora. Desde aquí un inmenso abrazo y no olviden que mañana solamente es un adverbio de tiempo y hay que vivir la vida hoy, de una, sin mente. Estamos en conversaciones. Mil y mil gracias.